miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Hasta aquí la palabra del Señor. El tema en esta tarde es el peligro de las distracciones. Inclina tu rostro, vamos a ver. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, hemos cantado alabanza, Dios mío, que es una ofrenda de nuestros labios, Dios mío, que es para ti, Señor. Esperamos, Dios mío, que suba como un olor fragante, como un olor grato delante de tu presencia. Te ruego, Dios, que perdones toda falta, todo pecado, Dios mío. Que no mires nuestras faltas, Dios mío, en el nombre de Jesús, que nos limpies, que nos laves con tu sangre preciosa. Queremos disponer nuestro corazón para escuchar tu palabra. Pedimos, Dios mío, que sea tu Espíritu Santo, Dios mío, preparando nuestros corazones para escuchar el mensaje, y que derrames gracia sobre el predicador, Señor, y sobre tu iglesia también, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, bendice a mis hermanos que están hoy aquí presentes. A los que no pudieron estar, Señor, bendíceles también. En el nombre de Jesús, Señor, estamos en tus manos. Agrega bendición a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, amados hermanos, en esta hermosa tarde. Hoy quiero tocar el tema, el peligro de las distracciones. Creo que todos en algún momento de nuestra vida cristiana hemos tenido distracciones. Y tal vez en este mismo momento estemos teniendo distracciones y yo quiero tocar este tema. La vida cristiana, hermanos, es como caminar sobre las aguas en medio de una tormenta. Y es por eso que hemos escogido esta parte de la Escritura donde habla acerca de Pedro. Jesús nos llama al igual que lo hizo con Pedro. A Pedro le hizo la invitación a salir de la barca. Iban en el medio del mar, pero Jesús va caminando y en ese momento Pedro mira a Jesús y todos se espantan, pero de repente Jesús le dice: Pedro, sal de la barca, ven hacia acá, ven hacia donde yo estoy. Muchas veces, hermanos, las distracciones nos hacen que nos pase lo que le pasó en este capítulo a Pedro. Cuando vamos caminando en la vida cristiana, de repente perdemos el enfoque. Pedro iba bien, Pedro iba caminando bien, bajó sin temor. Cualquiera de nosotros que nos dijeran de una barca que camináramos sobre el mar, nadie lo haría. Pero Pedro le creía a Dios, tenía fe. Pero en un momento, cuando él empezó a mirar las tormentas, cómo las olas se levantaban, Pedro perdió el enfoque. Y al igual que Pedro, muchas veces nosotros perdemos el enfoque y comenzamos a hundirnos. No es lo mismo, amados hermanos, decir yo tengo fe que probar que tú tienes fe. Es fácil criticar a Pedro. Ay, Pedro, ¿cómo es posible que haya dudado si era Jesús el que estaba enfrente? Todos nosotros tenemos lo mismo. Tenemos a Jesús que nos hace un llamado. Y hoy yo intento, amados hermanos, que reflexionemos y que veamos cómo las distracciones afectan nuestra relación con Dios, pero también cómo podemos superarlas para vivir una vida, amados hermanos, de victoria en victoria. Muchas veces escucho esta frase y se oye bien y es bonita. Y como es la vida del creyente, y muchos creyentes dicen: es que yo llevo una vida de victoria en victoria, pero da la casualidad que las distracciones han provocado que muchos cristianos empiecen a hundirse. Yo quiero empezar con el punto número 1, y el punto número 1 es el llamado de Jesús. El llamado que Jesús hace es: ven. Es un llamado a toda la iglesia. Es un llamado que Jesús está haciendo en este momento. Están en el mar y Jesús le hace una invitación a Pedro. Y la invitación hacia Pedro es a caminar sobre las aguas. Este llamado, amados hermanos, representa algo. ¿Qué representa este llamado que Jesús le hace a Pedro? Primero, la obediencia. Y en segundo lugar, la fe. Es decir, Pedro obedeció a Jesús inmediatamente, que Jesús le dice: ven, Pedro, ven. Pedro, ven. Y él dijo: ven. Fue la orden de Jesús. Fue la invitación de Jesús. Y le está diciendo: ven. Y Pedro, cuando responde este llamado, está respondiendo con obediencia. Pero al mismo tiempo de la obediencia, está respondiendo en fe, porque le está creyendo a Jesús. Porque ¿quién se atreve a que alguien le diga ven, y está una tempestad, y es sobre el agua que vas a caminar? Nadie se atreve, porque para eso hay que creerle a Dios. La fe, amados hermanos, nos saca de la zona de confort. Pedro tuvo que salir de la seguridad en la cual se encontraba. ¿Dónde se sentía seguro Pedro? ¿O dónde estaba seguro Pedro? En la barca. Lo mismo hace el Señor hoy en esta hermosa tarde a cada uno de nosotros. Dios nos llama a confiar en Él y a dar pasos que desafían la lógica. Yo escucho esta frase: es que la vida del cristiano es difícil. Claro, es difícil cuando desenfocamos, cuando perdemos la mirada del blanco perfecto que es Cristo Jesús.
cuando las distracciones del mundo, cuando las situaciones que de repente llegan a nuestra vida logran que nosotros quitemos la mirada del blanco perfecto que es Cristo Jesús. Ahora, el poder del enfoque en Jesús, esto es muy importante. ¿Por qué esto es muy importante? Porque mientras Pedro mantuvo sus ojos en Jesús, mientras él estaba mirando a Jesús, él pudo caminar sobre las aguas. Cuando tú pones la mirada en Jesús, es cuando tú puedes vivir en obediencia y puedes vivir en fe. Pero cuando empiezan a surgir ciertas situaciones en tu caminar como cristiano y empiezan a salir esas distracciones, amado hermano, es cuando nosotros, sin darnos cuenta, nos empezamos a hundir, lo mismo que le pasó a Pedro. Esto nos enseña, amados hermanos, que nuestra fuerza proviene de mantener nuestra mirada, de mantener nuestro enfoque en el Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús. ¿En quién? En Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Quién es el autor de la fe? Es Cristo Jesús. ¿Por qué tenemos fe? Por Cristo Jesús. Y todos nosotros tenemos fe. El simple hecho de ser cristianos quiere decir que tenemos fe en Jesús. El problema es que de repente nos desenfocamos y perdemos de vista el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Si yo te preguntara hoy, ¿qué te está llamando el Señor Jesús a hacer hoy, en este año, en esta semana? ¿Cuál es el llamado de Jesús para ti? Quizás te está pidiendo que salgas de tu barca, es decir, de tu zona de confort. Tal vez te está pidiendo, amados hermanos, que salgas de la comodidad. ¿Para qué? Para servirle al Señor. Pedro iba cómodo en la barca. Todos los demás estaban cómodos en la barca. Y tal vez el Señor te está haciendo un llamado, ¿para qué? Para que salgas de esa comodidad, para que salgas de ese confort y te atrevas a hablar del Evangelio. Hermano, invita a un alma a la iglesia. Quítate el temor. El Señor quiere que salgas de tu zona de confort. Te está dando una orden. Ven, sal de ese lugar. Intenta, no tengas temor. Camina en obediencia. Camina en fe. Tal vez te está llamando para predicar. O tal vez, amados hermanos, Él quiere que tú aprendas a confiar en Él en medio de cualquier tormenta que en esta semana, en este mes o en el transcurso del año se llegue a levantar en tu vida. Tal vez tú no te das cuenta, pero el enemigo no duerme. El diablo no es un diablo, amados hermanos, que está en una hamaca debajo de un árbol fresco. No, el diablo es un diablo astuto y él no juega a ser diablo. Él está actuando con toda la malicia y con toda la astucia. Punto número 2, el efecto de las distracciones. Todos nosotros nos hemos en algún momento distraído con las cosas de este mundo. Todos nosotros en algún momento hemos descuidado nuestra vida espiritual a causa de las distracciones que sin darnos cuenta llegan y de repente cuando nos damos cuenta ya hemos perdido nuestro enfoque del blanco perfecto que es Cristo Jesús. En el versículo 30, Pedro deja de mirar a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, Pedro está mirando a Jesús, pero de repente él empezó a mirar ¿qué? Lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Al mirar el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Cuántos de ustedes tienen miedo? Tal vez alguna situación que está pasando en tu vida te está causando cierto temor. Tal vez tú mismo has notado, amado hermano, que las olas o que el viento que te rodean, amado, te está llevando a hundirte. Pedro deja de mirar a Jesús. Él pierde el enfoque y ahora se enfoca ¿en qué? En el viento y en las olas, lo que lo llevó a hundirse. Las distracciones siempre generan temor en el área del cristianismo. Es más, me atrevo a decir que todos los cristianos que de repente venían caminando bien, que no habían quitado su mirada del blanco perfecto, ellos sabían cómo solucionar cada problema que se les estaba presentando en el hogar. Esposas que estaban en su hogar estables en su matrimonio, esposos que venían caminando en obediencia en todo esto, pero de repente alguna distracción pasó e hizo que tú quitaras los ojos del blanco perfecto que es Cristo Jesús. Y es ahí cuando empiezan los problemas del cristiano, del creyente, porque dejamos de caminar en obediencia. El miedo empezó a dominar a Pedro. Pedro venía bien, tenía fe, estaba caminando en obediencia, pero de repente empieza a mirar el viento y las olas, y Pedro dice en la palabra del Señor que tuvo miedo, y el miedo lo comenzó a dominar. Las preocupaciones, los problemas y las tentaciones siempre nos hacen dudar. ¿Alguien de aquí está pasando alguna situación difícil? ¿Alguien de aquí tiene una tentación muy fuerte?
¿Alguien de aquí ha cometido tal vez algún pecado o sabe que está en desobediencia? O incluso alguien de aquí, porque todos lo sabemos, sabemos que hemos descuidado nuestra vida espiritual con el Señor. Y cuando nosotros nos distraemos y empezamos a quitar la mirada del blanco perfecto y empezamos a hacer aquello que nos mantenía firmes en nuestro caminar como cristianos, es cuando empezamos a caminar de alguna manera con temor en nuestra vida. El enemigo es muy astuto. Él usa las distracciones para desviarnos. Satanás te pone muchas cosas. ¿Para qué? ¿Para qué? Él pone el ruido del mundo. Es el ruido del mundo. Los problemas cotidianos del día a día, del caminar. Problemas en el trabajo, problemas en el hogar, problemas con el esposo. Y a veces son cosas tan pequeñitas que de repente se vuelven un problema gigante. Y es porque nos desenfocamos. Y Satanás ocupa todas esas cosas pequeñas. ¿Para qué? Precisamente para alejarnos del propósito de Dios. Porque el propósito de Dios es nuestra santificación y que nos apartemos de toda especie de maldad. Vamos a ver algunos ejemplos de las distracciones. Tal vez tú digas, no, yo no creo que me esté distrayendo, pero vamos a ver algo. No vamos a ver muchas cosas, pero hay preocupaciones materiales como lo es el trabajo y el dinero. ¿Y por qué toco estos puntos? Porque estos son puntos que Pablo tocó en la Escritura. También el Señor Jesucristo. Y quiero darte una ilustración acerca de la raíz de todos los males que es el dinero. En una ocasión, un pequeño niño, como de la edad de Jacob, visitaba la casa de su abuela. En la casa de su abuela se metieron al cuarto de la abuela y en el cuarto de la abuela había una botella grande. Esa botella era de cuello ancho, pero dentro de la botella había una moneda grande y brillosa. La abuela le dice al niño que no fuera en el cuarto porque ella no quería que en medio de sus travesuras el niño fuera a tirar la botella o fuera a sacar la botella o se fuera a lastimar en medio de todo eso. Pero cuando el niño escuchó que esa botella y la moneda que estaba dentro era una moneda de gran valor, el niño obedeció a su abuela al instante. Cuando la abuela le dijo, ¿sabes qué, mi hijo? Salte a jugar allá afuera al patio porque no quiero que vayas a tumbar algo aquí dentro de mi cuarto. El niño salió, pero sin embargo, aunque estaba afuera jugando el niño, él siguió pensando en la botella y en la moneda. Él estaba jugando, pero él ya estaba distraído. Cuanto más pensaba en la botella y en la moneda, amados hermanos, más lo deseaba, más deseaba sacar la moneda brillante que estaba dentro de esa botella. Ahora, él era un niño pequeño, no pudo resistir la tentación. De repente se levantó, dejó sus juguetes tirados en el patio y desobedeció a su abuelita. Se metió al cuarto de su abuela, metió la mano en la botella, y cuando metió la mano en la botella, él sintió la moneda como su mano la rozó. Y cuando sintió como su mano agarró la moneda y quiso sacar la mano, él ya no pudo. Pero él se deleitó, sintió un placer con el simple hecho de haber agarrado la moneda. Cuando este niño intentó sacar la mano de la botella, su mano quedó atorada. El niño, amados hermanos, empezó a gritar porque le dio miedo, porque su mano no podía salir de esa botella. El niño llamó a la abuelita entró corriendo. La abuelita también se asustó porque la abuelita no quería que el niño se fuera a lastimar la mano porque estaba atorada en la botella. No quería romper la botella porque esa botella es un recuerdo para ella. Pero este niño empezó a sentir vergüenza por la desobediencia que tuvo. Pero también sentía vergüenza por el deseo que le provocó, que lo hizo, que se metiera a agarrar esa moneda. De repente la abuela, como no sabía cómo hacerle para que ese niño sacara la mano de la moneda, se acordó que había un vecino enfrente que era un hombre sabio, y era un hombre grande, y era un hombre sabio. Y amados hermanos, este hombre vino pronto, pero este hombre rápidamente vio dónde estaba el problema. El problema era que cuando el niño encogió la mano para agarrar la moneda, pues la mano no podía salir. A lo que este hombre le dijo al niño, ¿sabes qué, mi hijo? Yo sé cómo sacar la moneda. El niño estaba llorando y confesó su pecado y le dijo, abuelita, perdóname, yo no quería hacerlo, pero me ganó la tentación por la moneda que brillaba dentro de la botella. Este niño, cuando agarró la botella, pensó que él tenía su premio, que él tenía ese dinero en sus manos, pero no se dio cuenta que el dinero lo tenía él. Era una distracción para él. Pero de repente el hombre le dijo, yo tengo la solución para que tu mano pueda salir de la botella. El niño llorando dice, sí, dígame cuál es. Abre tu mano y suelta la moneda. El niño abre la mano, suelta la moneda, la mano se extiende y el niño pudo sacar su mano de esa botella. El niño, amados hermanos, había querido sacar la mano, pero lo que no quería es soltar la moneda. Hay muchos hombres, hay muchas personas que quieren las cosas de este mundo, lo material, y está bien hasta cierto punto, pero cuando ya su corazón se llena y ese deseo, ese sentimiento
espíritu lo domina por tener más dinero, no se da cuenta que es el dinero lo que tiene atrapado y es una distracción para la vida de algún creyente que cambia las cosas. ¿De qué? De servir al Señor, por ejemplo, la oración, escuchar la palabra, servir al Señor. ¿Por qué? Simplemente porque quiere tener esa moneda en su mano y no está dispuesto a soltarla. El apóstol Pablo dijo que la raíz de todos los males es el amor al dinero, no en sí el dinero, el cual dice codiciando mucho, 1 Timoteo 5:10, el amor al dinero es la raíz de todos los males. El dinero no es malo, hermanos, el amor al dinero es lo que es malo, y algunos lo ambicionan tanto que están dispuestos a hacer cualquier cosa para conseguirlo, aunque esa persona ya no tenga que estar en la iglesia, en los servicios, escuchando la palabra, en la oración, meditando con los hermanos. Y a veces pensamos que es una bendición, pero no es una bendición. El amor al dinero es un problema que está saturando el corazón de muchos hombres y de muchas mujeres a nivel general. Hermano, trabaja lo que tengas que trabajar. Tenemos necesidades y todos nosotros lo sabemos. Pero no permitas que el dinero te atrape solamente por querer un poquito más, amado hermano. No empieces a distraerte y a descuidar tu vida de oración, tu vida de intimidad con la palabra. En casa, yo sé que algunos de ustedes se aliméntense en casa, pero no descuidemos esa área. Ahora, hay otra cosa también que son pecados que provocan que nosotros tengamos una distracción en nuestro caminar como cristianos. Las relaciones que no edifican, amistades que no edifican. Lamentablemente hay muchos cristianos que en vez de rodearse con más cristianos, se rodean con gente pagana, con gente mundana, y no están con ellos para hablar de la palabra, están con ellos para disfrutar de sus chistes colorados, para hablar de chismes, de otras cosas, pero esas cosas no edifican. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Eso es algo. Ahora, hay otra distracción, y a lo mejor no te has dado cuenta, pero son los pecados ocultos. Levante la mano los que tienen pecados ocultos. ¿Nadie? Gloria al Señor. Vamos a ver si es cierto. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Dice lo siguiente: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. En esta era moderna, en estos tiempos en los que estamos viviendo, los pecados ocultos suelen ser actitudes internas o conductas digitales. ¿Qué estoy diciendo? Esos aparatos, esos celulares, esas cosas, amado hermano, se disfrazan como cosas de normalidad, como que estamos haciendo bien las cosas. Y las cosas más comunes incluyen lo siguiente: idolatría del yo. ¿Qué quiere decir eso? Priorizar la validación en las redes sociales. Escúchame bien, hermano, yo no tengo en contra de que alguien se tome una fotografía comiendo, no. Pero cuando una persona empieza a llenar su corazón de ego porque quiere encajar en una sociedad y que todo el mundo lo vean cómo está, no sé, más bonito, más guapa, más sensual, más todas esas cosas, está alimentando algo en su corazón, y es la idolatría del yo. Vean, en todo eso, amados hermanos, podemos tener alguna distracción. La idolatría del yo. A otra cosa que podemos practicar, que es una distracción a través de las redes sociales, es la impureza digital. ¿Qué quiere decir? El consumo privado de pornografía. Hombres cristianos que se van a un cuarto oscuro o en algún rincón de su cuarto y empiezan a mirar pornografía dentro de sus celulares. Empiezan a mirar desnudos. Empiezan a mirar cosas que la Biblia enseña que es algo delicado delante del Señor. El sensualismo, mujeres enseñando sus curvas, enseñando parte de su cuerpo desnudo, o de repente tomándose fotos, que la Biblia, amados hermanos, nos dice que nosotros tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo. Ninguna mujer tiene por qué andar presumiendo sus curvas femeninas en las redes sociales. Es una distracción, es algo que tú debes de cuidar, porque tú eres templo del Espíritu Santo. Nadie tiene que andarte chuleando por un cuerpo bonito. Te lo vuelvo a repetir, no estoy diciendo que sea pecado que de repente subas una imagen, tu esposo, tus niños, o haciendo algo. Pero cuando empiezas a abusar de ese tipo de situaciones, empiezas a tener pecado en tu corazón y es una distracción. Mensajes ocultos. Las redes sociales se prestan para eso. Fotos desnudos. Jovencitas, ¿alguna vez el novio, el amigo, el tío, el primo, el sobrino, alguien que de repente, sin darte cuenta, empezaste a tener una conversación incorrecta, alguna vez te ha pedido que le mandes una foto desnuda? ¿O alguna vez tú le pediste a algún varón que te mande una foto mostrando su cuerpo?
Eso es pecado y es una distracción para nosotros como pueblo cristiano, que cuando nosotros caemos en ese juego, Satanás ha ganado ventaja. ¿Por qué? Porque son distracciones que nos empiezan a arrastrar. Puede empezar como un juego, puede empezar como un mensaje que no es nada ofensivo, pero si no tenemos cuidado, podemos terminar teniendo pecados ocultos y de repente disfrazarlos dentro de la congregación. Porque empieza la tibieza espiritual. ¿Cuántos de ustedes, a causa del celular, de la televisión o de alguna serie en la ¿cómo se llama? En Netflix o en lo que sea, han descuidado su vida de oración? Ese tiempo que antes tú dedicabas probablemente para la lectura o para la oración, ahora ha provocado en ti la tibieza espiritual y simplemente mantienes una apariencia de fe los domingos cuando venimos a la iglesia y levantamos las manos y cantamos. Y vivimos, amados hermanos, bajo esos valores seculares. Lo mismo que el resto de la semana estamos en el celular, estamos mirando series, estamos mirando tantas cosas que alimentan nuestro corazón, porque esas series muchas veces te enseñan pornografía, adulterio, fornicación, mentira, odio, golpes, insultos, te enseñan todo aquello que Dios aborrece. Tal vez tú no te des cuenta, pero estar mirando todas esas cosas afectan tu vida espiritual y son distracciones. ¿Cuántos de ustedes son capaces de mirar la televisión, por ejemplo, 2 horas seguidas? Ahora nadie. Sí, es cierto, hermano, podemos estar en una película 2 horas. Y nuevamente vuelvo a recalcar, no estoy diciendo que sea pecado mirar una película, pero si todo el tiempo eso que estás haciendo te está distrayendo y estás perdiendo el enfoque de tu vida espiritual, déjame decirte que ya te está afectando y pronto tendrás una tibieza espiritual y de repente vas a disfrazarla como una justicia pasiva. Vas a venir a la iglesia, vas a venir en silencio y te vuelves cómplice ante la injusticia o ante algunos pecados que los demás están cometiendo por el simple hecho de que tú mismo estás siendo participante. Vas a caer en eso que le llaman chisme. Vas a mirar que Karina está haciendo algo incorrecto y vas a decir: pastor, necesitamos orar por Cari, porque Cari está haciendo algo muy mal, muy delicado. Y vamos a disfrazar como si fuéramos muy espirituales queriendo orar por Karina, porque ella se está portando mal, cuando en realidad el mal está en nuestro propio corazón. ¿No te ha pasado? Deberemos de orar por Janina, hermano. La Biblia dice: métete en el secreto, en tu cuarto en lo secreto. Si tú ya sabes que está pasando algo, alguna situación, métete en el secreto y pide al Señor por él o por ella. Si de repente tú lo miras, eres testigo ocular, vete y llámale la atención. Si viste a la hermana Lili, vete y dile: hermana, está pasando esto y esto y esto. Yo quiero darle un consejo, lo que está haciendo está mal. Y de repente llega otro pecado, que es una distracción, y es el orgullo espiritual. Sentirnos superiores a otros por cumplir ciertas normas dentro de la iglesia. Estar ministrando en el altar, en el púlpito, predicando, tocando instrumentos, cantando y guardando rencor, teniendo pleitos en el hogar, en la casa, maltratando a aquellos que es nuestro prójimo, cuando Dios nos manda que nosotros tenemos que vivir en santidad y tenemos que amarnos los unos a los otros y pedirnos perdón los unos a los otros. Y no podemos adorar al Señor y al mismo tiempo albergar amargura en nuestro corazón o maltratar a aquella persona que es nuestro prójimo, cuando el Señor dice que tenemos que amarnos y pedirnos perdón si nos hemos ofendido. Eso provoca a veces: pero es que tú eres la que ministra, hermana Lili. Y de repente los demás hermanos también, como no ministran, como no predican, se dejan venir con todo contra el que está predicando. Pero es porque nuestro corazón, amados hermanos, se ha contaminado y tenemos distracciones. Hay hermanos que vienen a la iglesia solamente a ver quién está caminando mal. Simple vienen a sentarse, a estar criticando y juzgando. Y mira, a ver, la hermana fulana, y eso que predica. Y mira, sultano, y eso que toca. Y mira que todo empezamos a mirar mal. Nos olvidamos de la misericordia, nos olvidamos del amor. Hago una pregunta en esta noche. ¿Qué cosas te están desviando? ¿Qué cosas están desviando tu atención de Jesús? ¿Cuáles son las distracciones que están sucediendo en tu vida? Identifícalas, hermano. Identifica cuáles son esas distracciones o esas estrategias que Satanás está ocupando y que te están distrayendo de tu caminar como cristiano. Porque debe de haber algo que te está distrayendo. Estamos empezando un año, hermano. Hago una invitación abierta a toda la congregación. Todos necesitamos de la oración privada, pero también necesitamos de la oración como iglesia, juntos, unidos. Yo vuelvo a hacer la invitación. Toda la iglesia está invitada a venir a la oración.
No permitas que los problemas, que las situaciones te distraigan y te enfoques en otras cosas y quites tu mirada de Jesús. Van a llegar los momentos difíciles. Y cuando esos momentos difíciles lleguen, amados hermanos, vamos a necesitar de la oración. Ahora, yo quiero que veamos en la Biblia cuál fue la respuesta de Jesús cuando Pedro dice que empezó a hundirse. ¿Cuántos de ustedes sienten que se están hundiendo en su vida espiritual? Que sienten que ya no pueden avanzar, que sienten que cada día en vez de caminar pareciera que se están ahogando, que los problemas los están ahogando, que los problemas en el hogar los están ahogando, que los problemas en el matrimonio, tu relación sentimental con tu esposo, con tu esposa, tu relación en la misma iglesia? Porque de repente eso nos impide y no podemos respirar y no podemos caminar como debemos. Cuando Pedro comenzó a hundirse, él exclamó, él dijo una frase, él clamó al Señor Jesús, clamó inmediatamente que sintió que se hundía. ¿Y qué hizo Jesús, hermanos? ¿Lo regañó porque se estaba hundiendo? Extendió la mano. Y cuando extendió la mano, empezó a sacarlo del agua. El poder del clamor. Eso es importante que lo aprendamos. Aunque Pedro dudó, su clamor fue escuchado. Aunque tal vez tú tengas dudas de tu propia salvación, de tu propio estilo de vida, Jesús ya lo sabe. Lo que necesitamos es clamar al Señor cuando nos estamos hundiendo en nuestra vida espiritual, nuestro caminar. Porque nosotros hemos descuidado nuestra vida, más bien nuestro enfoque de lo que es verdaderamente Cristo Jesús. Y hemos puesto la mirada en muchas situaciones que tal vez nos están rodeando, como problemas, como las necesidades que tenemos económicas, como tal vez alguna situación de enfermedad, y de repente perdemos el enfoque. Esto nos recuerda, amados hermanos, que siempre podemos volver a Jesús sin temor, sin importar cuán lejos nos sintamos de Dios. ¿Alguien de aquí se siente lejos hoy del Señor? Porque puedes estar aquí, puedes cantar, incluso podemos ministrar y al mismo tiempo podemos sentirnos lejos de Dios, como si Dios no estuviera cerquita de nosotros. No sé, pero en lo personal me ha pasado muchas veces. Qué bueno que no es por nuestras emociones ni por nuestros sentimientos, pero aún así, a veces cuando nosotros caminamos y desobedecemos la voz del Señor, a veces así nos sentimos, como si el Señor estuviera alejado de nosotros o como si estuviera guardando silencio. Jesús dijo en San Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Encontramos aquí algo que debería de darnos gozo y alegría: la fidelidad de Jesús. Él nunca nos deja solos. Su mano está siempre extendida para levantarnos. ¿Cuántas veces caíste el año pasado que tú sentiste que resbalaste y Jesús no te abandonó? ¿Cuántas veces te visitó el desánimo y Jesús no te abandonó? ¿Cuántas veces tuviste situaciones, tal vez en la congregación, con hermanos, tal vez con tu propia familia, y Jesús estuvo ahí presente? ¿Cuántas veces, amado hermano? Yo creo que todos pasamos muchas situaciones complejas, muchas situaciones difíciles. El hecho de que no vengamos y las expongamos a la iglesia no quiere decir que no pasemos nada. A veces nos toca llorar en silencio, a veces nos toca estar ahí en silencio. ¿Por qué, Señor, permites que esto pase? A veces una enfermedad la pasa solo, a veces una situación difícil que te quita el sueño, que te quita el gozo, que cuando venías a la iglesia tal vez no sentías el mismo gozo para adorar al Señor, pero Jesús estaba ahí presente en cada instante de esa situación que tú estabas pasando. Amén. Él jamás nos ha abandonado. Continuando con el relato de Mateo capítulo 14, versículo 31. La respuesta de Jesús ante el hundimiento de Pedro es rica en un significado teológico y un significado pastoral. El versículo dice lo siguiente: al momento Jesús, escucha, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahí encontramos algo precioso: la inmediatez de la gracia. Jesús no lo sacó y lo empezó a regañar. Oye, tú eres un incrédulo. No, amados hermanos. Aunque muchos, amados hermanos, dicen eso, que Jesús lo regañó, Jesús no espera que Pedro se hunda por completo o que aprenda una lección dolorosa por sí solo. No, Jesús está ahí pendiente de Pedro, le extiende la mano y al momento, dice la palabra, al momento Jesús extendió la mano. No lo abandonó, no lo dejó solo. Escucha esto: Señor, sálvame. Pedro, al instante que sintió que se estaba hundiendo, rápidamente surgió un clamor y le dijo: Señor, sálvame, sálvame. Esto interpreta la naturaleza de Dios como un socorro pronto en cualquier tribulación que el cristiano esté pasando.
Jesús, amados hermanos, rápidamente mostró su misericordia y responde inmediatamente al grito de auxilio de Pedro cuando se estaba hundiendo, de forma instantánea. Ahora, Jesús tenía el poder para decir: Pedro, ahora quiero que vueles y que no te hundas, y a ver viento, llévalo a la barca. Tenía el poder. Si tuvo poder para calmar la tempestad y decirle a los vientos que dejaran de soplar, y a la mar que se enmudeciera y que estuviera quieta, tenía el poder para mandar al viento. Incluso: viento, saca a Pedro de ahí, ponlo en la barca. Pudo hacerlo, pero no lo hizo. ¿Qué hizo Jesús? Él tuvo un contacto físico. Él extendió la mano, asió de él. Jesús pudo haberlo salvado de otra manera, pero no. Él hizo calmar la tempestad, sí, pero también agarró a Pedro y tuvo un contacto físico. Eso tiene un significado. Esto muestra la cercanía personal de Dios con su pueblo, con su iglesia, con sus hijos. En nuestros momentos de fracaso, de miedo, Él nos observa, amados hermanos, pero no está, que no creas que está hasta allá arriba en el cielo. Ay, mira, ve, pobrecito, cómo le está yendo. No, amados hermanos, Él no nos observa desde la distancia, sino que Jesús se involucra en nuestras crisis para sostenernos. Él siempre está presente para sostenernos. Déjame decirte algo. Este año va iniciando y no sabemos lo que nos depara este año. Por ejemplo, yo pensé regresar a mi trabajo y que todo iba a estar normal, pero en mi trabajo hay un caos. Hoy estuve despegando papelitos para tapar los huecos que hay en las paredes, y al mover una pared, la pared se movió. Dije: bendito Dios, que no me vaya a caer encima. Empecé a agarrar los azulejos, hermano, y los azulejos todos están despegando. Y luego ayer que estaba yo trepado ahí, pegando todo eso, toda la gente corría y de repente gritaba: bájense, está temblando. Y yo estaba trepado ahí y yo: ¿qué cosa dice? Está temblando. Ay, hombrico, bendito es tu nombre, Jesús. Salí corriendo, pero no hasta la puerta, porque yo no tengo miedo a los temblores. Fue muy suavecito, no lo sentí. Pero las cosas pueden cambiar en un instante. Quiero que entiendas algo. ¿Alguna vez Jesús te ha reprendido a ti? No hablo del pastor, hermano, Yo un día te voy a reprender y vas a sentir que fui muy duro. Y vas a decir: uy, qué falta de amor. Pero Jesús, amado hermano, da una reprensión amorosa. No le dijo: eres un incrédulo, hijo del diablo, te vas a ir al infierno. Aquí vengo yo, que no ves que vengo caminando sobre las olas. No. Él le dijo simplemente: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste, Pedro? A menudo interpretamos esto como un regaño severo, pero en el contexto griego original no es así. La frase hombre de poca fe, fíjate lo que sugiere. Sugiere más una enseñanza o un lamento por la oportunidad perdida de Pedro. Pedro tuvo la oportunidad de demostrar su fe en Jesús y su obediencia. La duda es una palabra griega que es distazo. La palabra griega para dudar, que significa literalmente estar dividido en dos. Una pregunta: ¿alguien aquí está dividido en dos o tiene fe en Jesús y es obediente? Nos vamos a dar cuenta cuando llegue ese momento difícil. Jesús no cuestiona la existencia de falta de fe de Pedro, no, amados hermanos, porque de hecho Pedro tuvo fe. ¿Cómo sabemos que Pedro tuvo fe? Cuando le dijeron: sal de la barca. ¿Cuántos de ustedes atreverían en el mar de Acapulco, en un huracán, salir de la barca y caminar sobre las olas? No, Pedro tuvo fe. Pedro tenía fe. Y de repente Jesús, cuando le hace la invitación: ¿sabes qué, Pedro? Sal de la barca. Porque de hecho, para salir de la barca, Pedro debía haber tenido fe, y lo hizo, salió de la barca. Pero algo estaba sucediendo. Era la estabilidad de la fe de Pedro ante las circunstancias que lo estaban rodeando. Va a llegar un momento difícil y probablemente tu fe falle. Y el Señor Jesucristo va a tener que enseñarte al igual que le enseñó a Pedro. A veces las circunstancias, a veces todo lo que está sucediendo, todo lo que pasa, no es lo mismo decir: todo está en las manos de Dios, cuando no te está pasando nada a ti. Cuando a Karina le está sucediendo algo, venir y decirle: hermana Cari, no se preocupe, todo está en las manos de Dios. Su madre está quedando en un hospital, está muriendo. No es lo mismo cuando nos está sucediendo a nosotros en nuestra propia carne. Es completamente diferente. El regreso a la barca. Lo que a veces olvidamos, hermanos, es que tras este diálogo, ambos caminaron de regreso a la barca sobre el agua. Ambos, Pedro y Jesús, caminaron juntos. Jesús no cargó a Pedro como a un niño. Restauró su fe y caminaron sobre el mismo problema
que antes lo estaba hundiendo. Jesús tomó a Pedro y juntos caminaron hacia la barca, y eso habla de que Jesús en las situaciones difíciles siempre va a nuestro lado. En resumen, hermanos, la respuesta de Jesús nos enseña que el miedo puede hacernos fallar, pero no nos hace perder nuestra relación con Dios. Pedro, aún en medio del miedo, en medio de la duda, en medio de la situación difícil que estaba aconteciendo en ese momento, Pedro todavía clamó a Jesús: Señor, sálvame. Él nos levanta para que terminemos lo que empezamos. Puede que tú sientas que le has fallado al Señor. Puede que tú sientas que tu vida como cristiano no es la adecuada, no estás viviendo en obediencia, y tal vez tú pienses incluso que tu fe es muy pequeñita y que jamás vas a tener la fe que este hombre tuvo. Pero déjame decirte que es Dios el que se encarga de enfocarnos en lo que tenemos que hacer. Esta vez Pedro va con Jesús, pero ahora va Jesús tomando de la mano a Pedro, y Pedro agarró más confianza porque él ahora sentía la mano de Jesús como lo llevaba caminando, y lo mete en la barca. Si alguien de aquí se siente abrumado por las distracciones o por las situaciones que está pasando, si se siente que se está hundiendo en su vida espiritual, en cualquier situación que estés pasando, si yo preguntara hoy en esta noche, ¿cuántos de ustedes tienen problemas fuertes en el trabajo? A lo mejor eso te está ocasionando algo en tu corazón, en tu vida espiritual. Tal vez si yo preguntara, ¿cuántos de ustedes tienen problemas con la familia? A lo mejor alguien aquí tiene algún problema con la familia. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas en su matrimonio? Porque todos nosotros sabemos que esas cosas de repente hacen que nosotros pensemos o que sintamos que nos estamos hundiendo. Pero ¿dónde está la respuesta, pastor? La respuesta está en hacer lo que hizo Pedro: Señor, sálvame, me estoy hundiendo. El peligro de las distracciones, hermanos, es real. Eso es tan real, pero también lo es el poder de Jesús para sostenernos. Una pregunta: ¿cuántos de los que están aquí han tenido alguna tentación en el área sexual? Amén. Nadie dice amén, porque dice, bueno, algunos no tienen ese problema, pero hay personas que tienen ese problema. Es una distracción. El Señor nos hace un llamado a todos nosotros como cristianos, hermanos, y es a mantener nuestra mirada fija en Él. Aquí tengo mujeres jóvenes: Karina, Sharalí, la hermana Dulce, ahí está Cheli, Lucero. Yo no dudo que una distracción pueda llegar a sus vidas. Yo no dudo que alguna tentación de repente las haga tambalear. Y a veces decimos, no, a mí no. No, sí, debemos de tener cuidado, porque puede llegar esa situación, pueden llegar los problemas, pueden llegar las tentaciones, y nos van a hacer dudar en su momento. A ver, hermanos, el año que pasó, ¿cuántos de ustedes pensaron por un instante, los que son casados? Fíjate, Ricardo y Dulce por lo menos se casaron, pero yo no sé si en el transcurso del año pasado de repente llegó alguna situación difícil a su matrimonio, de repente lo hizo tambalear, incluso dudar si iban a permanecer juntos, o mejor se separaban, uno por la derecha y otro por la izquierda, y esto te toca a ti y esto me toca a mí. Pero de repente, amados hermanos, ellos tal vez no se dieron cuenta, pero fue Cristo Jesús el que trae un enfoque. Si es que sucedió algo así, solamente ellos lo saben. Ellos no me han venido a decir, hermano, nosotros no queríamos casarnos, queríamos divorciar. No me lo dijeron. Pero no sé, a lo mejor llegó algún momento. Sí, hermana, bueno, a lo mejor llegó ese momento. Mire, ya nos evidenció, dice la hermana. A lo mejor llegó ese momento. ¿Por qué? Porque esas situaciones ocurren en nuestro caminar, en nuestro andar. Hoy podemos estar muy felices, muy contentos, amándonos, queriéndonos estar puros juntos, besándonos, tomándonos fotos. Y al otro día queremos, tú duérmete allá y yo me duermo acá. Tú te vas para allá y yo para acá. Esto me toca a mí, esto toca a mí. No quiero saber nada de ti. Hermano, eso puede suceder en tu vida. Tú necesitas decirle al Señor, Señor, sálvame. Mira que me estoy hundiendo. Tal vez Satanás ha ocupado alguna distracción, y tal vez por algún momento el pensamiento del divorcio ha llegado a tu mente, y de repente puede llegar a tu corazón, y eso es peligroso. Es peligroso, amados hermanos. ¿Qué distracciones están afectando tu caminar con Dios? ¿Estás dispuesto a clamar al Señor y permitir que Él te levante, que Él te ayude? ¿Tú crees que no necesitas que Jesús intervenga en tu vida? ¿No estará pasando algo en tu vida y que tú lo sabes? Y es Dios haciéndote un llamado, porque probablemente si tú no clamas a Él, Señor, sálvame que me hundo, probablemente te hundas. Y probablemente mañana vas a venir a verme y me vas a decir, hermano Ricardo, he decidido
ya no asistir a la iglesia. Yo te voy a decir, ¿por qué, hermano? Porque estoy teniendo situaciones difíciles en el hogar y en el matrimonio. ¿Y yo qué culpa tengo? Ya no voy a asistir porque me va a dar pena ahora yo llegar por un lado y de repente mi esposa se vaya a otra iglesia. Debemos de cuidar muchas áreas en nuestra vida. Todos nosotros, hermanos, somos tan frágiles y tan débiles que cuando nos alejamos de Jesús empezamos a hundirnos. Mira, tengo dos mujeres ahí, la hermana Celia y la hermana Sato. No tienen esposo. En su momento pasaron estas situaciones que estoy hablando. Tengo otra mujer ahí atrás, la hermana Araceli. Y es porque a veces no hacemos caso cuando el Señor nos hace un llamado a abrir nuestros ojos, a ser prudentes, a ser sabios y a clamar como lo hizo Pedro: Señor, sálvame. A veces en vez de hacer eso nos desenfocamos del Señor, nos desenfocamos de su palabra y empezamos a vivir en desobediencia y no queremos que nadie nos dé un consejo conforme a la Escritura y queremos hacer las cosas con nuestra propia sabiduría, y nuestra propia sabiduría nos hace errar. Erramos al blanco. Jamartía, agarrar a unos hermanos la flecha, lanzar la flecha y errar al blanco. Y cuando erramos estamos cometiendo pecado. Todos nosotros deberíamos decir: Señor, ayúdanos a mantener nuestra mirada puesta en ti. No quiero desviarme de ti. Deberíamos orar de esa manera: Señor, líbranos de las distracciones que están apartando nuestra vida espiritual de tu camino. No nos damos cuenta cuando de repente algo llega a nuestra vida y empieza a arruinar nuestra intimidad con el Señor. No nos damos cuenta cuando de repente ya llevas más de un mes, una semana sin agarrar la palabra del Señor y escudriñarla como antes te deleitabas. No te das cuenta cuando de repente abandonas la oración, y es por las distracciones que llegan a nuestra vida y nos apartan por un momento del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si Pedro pudo caminar sobre las aguas en medio de las tormentas, es porque Jesús lo sostuvo y porque él clamó a Jesús: Señor, sálvame. Si alguien aquí está pasando situaciones difíciles en su vida como cristiano, en su hogar, en su matrimonio, en su trabajo, en su relación con sus hijos, déjame decirte algo: necesitamos pedirle al Señor que nos dé sabiduría, y tenemos que decir: Señor, sálvame, ayúdame, porque solos nosotros no podemos. Nadie puede caminar solo. Separados de mí, nada podemos hacer bien. Necesitamos la sabiduría que viene de lo alto. No permitas que el diablo gane ventaja en tu casa, en tu hogar, en ningún área de tu vida. Si tú le das 1 centímetro, él se va a instalar en tu sofá. Si tú le permites tantito que entre, que meta una pezuña dentro de tu casa, de repente vas a estar viviendo juntamente con él. Porque el diablo es muy astuto. El diablo no juega a ser diablo. Estamos empezando un año y este año va a ser un año difícil, hermanos. Pero para los que no tienen al Señor, para los que tenemos a Jesús, aunque venga lo que venga, vengan las pruebas, las distracciones, las luchas, estoy completamente seguro, porque así lo dice la Escritura: nada me apartará del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni el hambre, ni la desnudez, nada nos podrá separar del amor del Señor. Y te digo algo, hermano: Dios ha bendecido mucho a esta iglesia. Demasiado, diría yo. Nos ha bendecido abundantemente y no nos hemos dado cuenta. No tenemos que andar buscando otra cosa. Dice la palabra del Señor: el Señor sabe que tienen necesidad de estas cosas, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las añadiduras, ya lo dije la vez pasada, no son carros, ni casas más grandes, ni casas más bonitas. No, la Biblia lo enseña en ese capítulo y dice: Él viste los lirios del campo. Habla de tu vestimenta. Y mira, hermano, qué bonita ropa traes, pura de marca. Habla de tu alimentación, y flacos no estamos. Dios ha tenido cuidado de cada uno de nosotros. Bueno, solamente de Lucero no tuvo cuidado, y así está flaca. Gloria al Señor. Pero, hermanos, cuidemos nuestro corazón de las distracciones. Este año, tus propósitos que sean estar más tiempo en oración, alimentarte más de la palabra. Invita un alma a la iglesia, hermano. Ya se la creyeron los hermanos. Ya Moya trajo un pequeñito Kevin. El hermano Luis trajo a Aitana.
Ahora inviten mejor gente ya grande, hermanos. De verdad les hago una invitación. Inviten a una persona a la iglesia que venga a escuchar la palabra del Señor. Amén. Pónganse sobre sus pies en esta hermosa noche. Vamos a dar gracias a Dios por la palabra.